Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y en sus mucha misericordia nuestro Abba considera algún extranjero de cualquier nación que verdaderamente con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado busca y quiere llamar la atención de nuestro Abba glorioso, amándole a él, el Elohim, nuestro Abba Elohim de Israel glorioso, siguiéndole para que ser sus siervos y que guarde el día de reposo este extranjero y abrace la voluntad de nuestro Padre, que escoja y el abrazar y hacer la voluntad de nuestro Padre glorioso, nuestro Padre lo considere y haga una obra de conversión en cualquier extranjero. Pero lo primero es que nuestro Abba le habla a su pueblo, tanto a la casa de Israel y la casa de Judá. Aún en su rebelión y en su soberbia, nuestro Padre en su fidelidad, en el compromiso del pacto glorioso en el monte Horeb y en este glorioso nuevo pacto que establece por medio de su glorioso Hijo para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y nuestro Padre le conceda a su pueblo, a la casa de Israel y la casa de Judá, conocimiento, entendimiento y comprensión para arrepentimiento. Nuestro Padre en su mucha misericordia le conceda este beneficio. Bueno, doy gracias a nuestro Abba por este tiempo, por este privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí, concediéndome esto tan grande y tan glorioso, tan grande y tan glorioso de ser llamado su Hijo, de hacer una obra en nosotros de conversión, nuestro Abba, y que nos ha concedido este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición, privilegio de permanecer y estar de ser plantado juntamente con Mashiach Yahshua, de ser resucitado juntamente con Mashiach Yahshua. Muchas gracias, Abba, en el nombre glorioso de nuestro amado Melech, Mashiach Yahshua. Amén. Bueno, en esta mañana voy a hablar para con la casa de Israel, la casa de Judá, conforme a la voluntad de nuestro Abba, que Él estableció por medio de su enviado, su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. ¿Por qué Mashiach Yahshua? Porque nuestro Padre introduce a su primogénito, que es Yeshua. Yeshua es un Salvador, pero se establece en él el nombre de nuestro Abba. Está implícito en él el nombre glorioso de nuestro Padre eterno. Entonces, el nombre glorioso de su Hijo en cuanto a la obra que Él estableció, porque introduce al primogénito glorioso primero, para establecer en su glorioso primogénito el corderito, la obediencia y la verdad. La obediencia y la verdad, y, y se establece la perfección, perfecto, el corderito, el primogénito. En esa realidad fue llevado al Jordán donde estaba el profeta, enviado por nuestro Padre para preparar, anunciar al pueblo la venida de su enviado, la venida de su Hijo. Nuestro Padre envió al profeta para anunciar la venida de su glorioso Hijo en el cumplimiento de todo lo que Él proclamó y estableció y decretó
tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, los profetas, de su enviado, su Hijo glorioso. Y nuestro Padre glorioso hace nacer a Juan por medio de Zacarías y Elizabeth para anunciar al pueblo, para concederle al pueblo luz para revelación. ¿Qué significa? Darle al pueblo entendimiento, ¿no es cierto?, en la condición que estaba y que el pueblo tenía que arrepentirse. Es por eso que nuestro Padre establece el arrepentimiento y después los frutos dignos de arrepentimiento para con el pueblo. En este caso, porque nuestro Padre introduce a su glorioso Hijo, su primogénito, en Israel, en Belén de Judea. Ahí nuestro Padre lo hizo nacer, a su Hijo glorioso, a su primogénito, el Cordero. Entonces, se establece 6 meses antes, nuestro Padre introduce ¿a quién? A Juan, al profeta. ¿Para qué? Para concederle en sus mucha misericordia al pueblo este beneficio. Es por eso que en la profecía establecida por nuestro Padre, registrada aquí en el tercer libro del Nuevo Pacto, que es Lucas, el libro Lucas, en el capítulo 1, versículo 67. Y dice, y Zacarías, su padre, fue lleno de la presencia de nuestro Abba y profetizó diciendo, bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado a su pueblo, que ha visitado a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Yeshua, nos envió, hizo nacer a un poderoso Yeshua en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus profetas que fueron desde el principio, que nuestro Padre iba a salvar, a liberar, salvación Yeshua, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestro Padre para con sus padres, y acordarse del pacto del compromiso, y acordarse del pacto del compromiso. Nuestro Padre aquí está profetizando del pacto del compromiso que nuestro Padre le propuso al pueblo, a la congregación que salió de Egipto, y le propuso un pacto, un acuerdo, un contrato. Y dice, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder que librado, ¿vio? Que librado del enemigo, no de los enemigos, del enemigo, porque nuestro Padre venía a darle libertad de qué? ¿Libertad de qué? ¿Librado de quién? Porque acá también, en el libro de la carta que nuestro Padre establece para con la casa de Israel, la casa de Judá, que es el libro de Hebreos, dice así, pongamos atención. Así que por cuanto los hijos de Abraham, Isaac y Jacob nacieron conforme a voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, nuestro Melech, nuestro Padre en su mucha misericordia, introdujo a su primogénito, al corderito, en la semejanza de carne. Lo dice Pablo en la carta a los dispersos a Roma, en el capítulo 8. En la semejanza, porque es el hijo de nuestro Padre Elohim. La simiente de nuestro Padre Elohim estaba en su primogénito.
en la semejanza, él participó en la semejanza de la carne. Y él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el enemigo, y librar a todos los que por este personaje, por la muerte, por la condenación y el juicio, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de este personaje. Entonces, que nuestro Padre venía a darle la libertad de ese personaje, venía a abrir las puertas, ¿no es cierto?, de la cárcel. ¿De quién? Porque le quitó las llaves del Seol y del abismo al enemigo mediante la resurrección, y le quitó las llaves del Seol y fueron libertados ¿quiénes? Todos los antiguos, pero todos los siervos, todos los obedientes, partiendo tal como Noé, Abraham, Moisés, Josué y todos los profetas, siervos obedientes. Nuestro Padre los sacó de ahí donde estaban, y ellos sí fueron levantados poderosamente porque ellos estaban descansando. Ellos fueron resucitados. Pero aquí nuestro Padre dice, yo soy la resurrección y la vida. Proclama a través de su primogénito, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, el resplandor de gloria, yo soy la resurrección, la vida y la resurrección y la vida, y la puerta para entrar al reino de los cielos. Entonces, vuelvo aquí, en el capítulo 1 del libro de Lucas, dice, que librado de nuestro enemigo, ¿el enemigo de quién? De nuestro Abba, Satanás el diablo, sin temor, ya librado le podríamos servir a él. Sin ese temor, sin ese engaño y sin la condenación y sin el juicio. Y dice, en santidad y en justicia delante de nuestro Padre todos nuestros días. Y aquí le habla al profeta Juan. Y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Padre, de nuestro Melech, para preparar sus caminos. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado esa profecía del recién nacido Juan el profeta? Para dar conocimiento de salvación de Yeshua a su pueblo, para dar conocimiento del enviado, para dar conocimiento de su Hijo, que su Hijo, ¿no es cierto?, venía a darle la libertad, pero que está la libertad de dentro, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus transgresiones y desobediencia, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan, para dar luz para revelación, escuchen, luz para revelación, para dar luz a todo el pueblo, tanto la casa de Judá y posteriormente la casa de Israel, para dar luz a todos los que son habitados por la muerte y las tinieblas, a todos los que son habitados, ojo, porque aquí pusieron para todos los que habitan en tinieblas, no, a todos los que está este personaje dentro, Satanás el diablo, y libertarnos, ¿no es cierto?, de la muerte, diciéndole, sal de ahí, y las tinieblas salgan de ahí, para que nuestro Padre, ¿no es cierto?, posteriormente los lave, los purifique, los santifique. ¿Para qué? Para que pueda venir la vida. Entonces, nuestro Padre introdujo a su glorioso primogénito y posteriormente, ya cuando estaba adulto, nuestro Padre lo llama porque se cumple en él el periodo, ¿no es cierto?, desde que nace hasta ese momento que es llamado, la obediencia y la verdad. En esa condición fue al Jordán, donde estaba, ¿quién?
estaba el profeta hablándole al pueblo. ¿Qué le hablaba al pueblo? El profeta, ¿ustedes creen que venía para acá, para, ¿no es cierto?, como otros engañadores, para, ¿no es cierto?, empezar a consultarle, oye, ¿qué será de mi vida? No es así, porque eso lo hizo Saúl y fue donde una divina y nuestro Padre le habla ahí. Aquí nuestro Padre envía al glorioso profeta Juan para dar luz para revelación. ¿Qué está hablando? Para que se le sea concedido por la mucha misericordia de nuestro Padre, quien habita adentro. ¿Quién habita adentro? ¿Y quién habla eso también para que ustedes, ¿no es cierto?, nuestro Padre les conceda? Pablo, Pablo también, para que ustedes sepan que también fue, dice, para que concederle a la casa de Israel que estaba la dispersión, a la casa de Israel que estaba la dispersión en diferentes naciones porque nuestro Padre lo expulsó por sus rebeliones y sus inmundicias. Aquí en el capítulo 7 de la carta a los dispersos que están en Roma, nuestro Padre por medio de su siervo Pablo, en el capítulo 7 del versículo del versículo voy a hablar del 15, 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está entregando un testimonio. Ojo, él dice, porque lo que yo hacía antes, yo no lo entendía, pues yo no deseaba hacer, ¿no es cierto? Dice, pues no hago lo que yo quiero realmente, sino que lo que está aquí adentro me conducía. Lo mismo que David. David después nuestro Padre le concede, pero él lo que incurrió, porque David no fue enseñado en el pacto del compromiso, su mamá no le enseñó, ¿no es cierto? No tendréis dioses ajenos, no te harás imagen, ni las honrarás, ni te postrarás, ni las honrarás, porque yo soy fuerte y celoso que visito esa maldad. No tomarás mi nombre en vano, porque yo no daré por inocente a aquel que tomare mi nombre en vano. Guardarás el día de reposo y tendrás que hacerlo con diligencia. No matarás, no adulterarás, no serás un ladrón y no dirás falso testimonio. ¿Qué es lo que hizo? Falso testimonio, mintió, adulteró y asesinó. Entonces, la madre no le enseñó, por eso David en el Salmo 51 dice, porque mi madre en desobediencia, porque pecado es la desobediencia, no me enseñó el pacto del compromiso. Después nuestro Padre le empieza a dar luz para revelación de lo que hizo. Entonces aquí está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso, lo que yo aborrecía, eso hacía. Aquí está dando un testimonio de antes, porque Saulo de Tarso, nuestro padre, no interviene y lo convierte, lo hace nacer de nuevo, lo resucita. ¿Qué significa resucitar? Y nacer de nuevo, quitar la muerte. Vio que lo resucita, quitó la muerte y le concedió vida mediante Mashiach glorioso. Entonces, porque lo que yo hacía yo no lo entendía. Pues yo no quería yo hacer esto, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo. Y si lo que no quiero, esto hago, yo confirmo
que el pacto, que la Torá, que la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Es perfecta, es perfecta. Porque la Torá de nuestro Padre es perfecta, su voluntad. Y aquí estaba la Torá, ¿no es cierto?, mediante su glorioso Hijo, la palabra mediante su glorioso Hijo. Perfecto. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino este personaje, la desobediencia que mora en mí. ¿Quién es esa desobediencia? Tiene un nombre. La serpiente antigua, Satanás el diablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, está hablando, ¿no es cierto?, como ejemplo de lo que era antes. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora la verdad, no mora el reino de los cielos. Porque el querer hacer la voluntad de nuestro Padre está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje que mora en mí. Ya, ¿de qué libertad? Y ahí nuestro Padre está hablando, ¿no es cierto?, para enseñarle, pero aquí lo colocan los intérpretes como que Pablo, ¿no es cierto?, estaba viviendo eso, no, porque Pablo fue intervenido y nació de nuevo. Por eso le dice, ¿no es cierto?, a los de Galacia, hermanos, miren, hermanos, pero a los nacidos no a los rebeldes, sino que a los nacidos no, hermanos, miren, ya no vivo yo. Nosotros ya no vivimos, hermanos, en la carne, sino que Mashiach Yahshua está en nosotros. Mashiach Yahshua es la vida, porque el que estaba en nosotros era la muerte, juntamente con las tinieblas. Por eso que dice, ya no hago yo sino la muerte juntamente. Porque esa muerte y las tinieblas es el conocimiento animal, carnal y diabólico. Es el árbol de la ciencia del conocimiento animal, carnal y diabólico. Ese está explicando Pablo por la voluntad de nuestro Padre, porque Pablo, estoy hablando, yo hablo Pablo, pero aquí es nuestro Padre. Eso es lo que nuestro Padre está hablando, nuestro Maestro Mashiach Yahshua está hablando a través de Pablo para poder enseñar y conducir al pueblo diciéndole, yo soy el camino, mire, por aquí es. Entonces, nuestro Padre estableció esto a través, ¿no es cierto?, a través de lo que está aquí nosotros observando. Introduce, ¿no es cierto?, a Juan, a un profeta, ¿para qué? Para anunciar. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta. No para que le colocaron ahí los engañosos. Y yo les quiero decir nuevamente, todas estas palabras como bautismo, como JC, como Jesucristo, esa es una palabra inmunda que es juicio y condenación. La palabra Jesucristo es juicio y condenación. ¿Por qué? Porque es una palabra inmunda. Nuestro Padre estableció su voluntad para con su pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá. Y todos estos engañosos quieren, ¿no es cierto?, que nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, a través de la traducción griega, a través del latín. Mentiras, son idiomas inmundos, porque nuestro Padre así lo estableció, que todas las naciones de alrededor eran inmundas y siguen siendo inmundas. Entonces, esta frase que le pusieron aquí, ¿no es cierto?, que Juan había salido para bautizar, mentira, es una palabra inmunda. No, porque Juan, ¿no es cierto?, a través de la voluntad, porque no era Juan, sino que era la palabra de nuestro Padre que salía de la boca de Juan, llamando al arrepentimiento y para que den frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan les decía, miren, en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 7. Y Juan decía a todo el pueblo que venía de la casa de Judá, que salían para arrepentimiento, porque salían a preguntarle al profeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
porque Juan les anunciaba y ellos, ¿no es cierto?, recibían y por eso salían y Juan proclamaba. El profeta Jeremías, cuando nuestro Padre lo envía ahí en Jeremías capítulo 11 y nuestro Padre lo envió a la casa de Judá que está en Jerusalén y Jeremías, ¿qué proclamaba? La voluntad de nuestro Padre era palabra de nuestro Padre que salía de su boca. ¿Y qué tenía que hacer? Ve y proclama el pacto del compromiso y empieza a decir, no tendréis dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás y no las honrarás porque yo soy fuerte y celoso, que visito esa maldad de los padres a los hijos, de la tercera hasta la cuarta generación de todos los que no quieren obedecer. Porque nuestro Padre envió, ve y recuerda el pacto del compromiso. Bueno, ¿qué hacía Juan acá? Porque nuestro Padre venía a establecer el nuevo pacto que él estableció en Jeremías 31, verso 31. Vienen días, dice nuestro Padre, que vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres en el monte Horeb. No, no es el mismo. Porque los padres, cuando yo los tomé en las manos, los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos adulteraron. Ellos fueron infieles al pacto del compromiso. Porque el pueblo, la congregación, se había comprometido en un pacto de compromiso conyugal a través de una vida de un becerro y se selló. Y nuestro Padre en su fidelidad le iba y le recordaba a los hijos que cruzaron el Jordán porque los padres tenían que enseñarle, oh generación de malignos, hijos depravados, ¿vio? Hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no son sus hijos, porque nuestro Padre los hizo nacer mediante Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora nuestro Padre establece, por medio de su Hijo, hacerlos nacer de nuevo para que sean hijos de nuestro Padre Elohim perfectos, por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, a través de este procedimiento, a través del nuevo nacimiento, de la resurrección y de la conversión que nuestro Padre iba a hacer. A todo aquel que obedece, a todo aquel que oía el mensaje y obedecía y empezaba a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que son los frutos dignos de arrepentimiento? Empezar a guardar el pacto del compromiso. No, ya no voy a tener más dioses ajenos. No. Y él empezaba a dar testimonio de frutos dignos de arrepentimiento. No, ya no voy a matar más, no voy a adulterar, no voy a robar, porque el pacto del compromiso, eso nuestro Padre establece. Entonces nuestro Padre glorioso, en sus muchas misericordias, establece este procedimiento mediante su enviado, su Hijo glorioso, su primogénito, y después en el Jordán, que quiero que pongan atención, porque ahí vino el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Nuestro Padre y su Hijo Mashiach, y Mashiach y nuestro Padre. Porque Juan fue ordenado para sumo Cohen, gloriosamente según el orden de Melquisedec, porque nuestro Padre lo había establecido antes también y le ordenó a Moisés, ven, llama a tu hermano Aarón y a sus dos hijos Nadab y Abiú y mételos dentro de la tienda y lávalos bien lavaditos, de la cabeza hasta la planta. Tenían que ser, ¿no es cierto?, lavados. Aquí también nuestro Melech, ¿qué fue? Fue lavado en las aguas. ¿Para qué era eso? Porque Aarón, Nadab y Abiú tenían que ponerse, ¿no es cierto?, las vestiduras de la consagración que iban a representar a nuestro Padre para con el pueblo. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, perdonarle todas sus faltas a través de este procedimiento. Sí, nuestro Padre hizo esto, pero ahora vio con otros términos. ¿Qué significa? Con una mayor gloria, hacernos nacer de nuevo. ¿A quién primeramente? A la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Qué significa hacerlos nacer? Resucitarlos. ¿Por qué? Porque estaban muertos,
¿Por qué? Porque la muerte estaba en ellos. Ellos nacían muertos. Ellos todos nacían conforme a lo que nuestro Padre establece. Dice que de ahí empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, mediante el conocimiento animal, carnal y diabólico. Por eso es angosta en la puerta, estrecha en la puerta, estrecha en la puerta. Miren, en el capítulo 7 del primer libro, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que todos nacen, porque entran, porque el que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cómo se entra? A través del nacimiento, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Estoy hablando de su pueblo. Las demás naciones en peor estado. Así entran, mediante el conocimiento de la ciencia, del conocimiento animal, carnal y diabólico. De esa libertad nuestro Padre se estaba refiriendo, que Él venía, ¿no es cierto?, a establecer este nuevo procedimiento para con la casa de Israel, la casa de Judá, para resucitarlo, hacerlos nacer de nuevo. Pero aquí nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa, primorosa, extraordinaria. Entonces, en el capítulo de Juan, en el primer verso 12, a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron, dando frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre le iba a conceder el beneficio de ser los hechos hijos. ¿Vio por qué? Lo dice hijo, porque no eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob, nacidos mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, los cuales no son engendrados mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, sino aquí por la voluntad de nuestro Padre, a través de una obra primorosa en este nuevo pacto, en este nuevo procedimiento. Por eso que tiene que aparecer en todo esto el nuevo pacto. ¿Por qué nos lo establecieron? ¿Por qué el enemigo en las traducciones, ¿no es cierto?, no quería? ¿Y quiénes tradujeron esto? ¿Quiénes fueron los intérpretes y traductores que empezaron a cambiar, a trastornar, a colocar cosas que no son? Porque aquí la preeminencia gloriosa es la voluntad de nuestro Padre mediante su Hijo en este nuevo procedimiento, en este nuevo pacto. Y nuestro Padre glorioso lo hace nacer a su primogénito, y para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, también lo resucitó. Y todos los obedientes, que son los 119 que tuvieron ahí en el aposento alto, en este establecimiento de este nuevo glorioso pacto mediante su glorioso Hijo, ellos recibieron la vida, o sea, fueron resucitados y vino la vida sobre ellos. ¿La vida de quién? De Mashiach, porque el Mashiach es la vida, Mashiach es el agua, Mashiach es la vida. Por eso había que nacer del agua que dice ahí a Nicodemo y nacer, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre que es la eternidad. Nacer de la vida y se le conceda eternidad. Casa de Israel y casa de Judá, escuchen. Nuestro Padre ya estableció este procedimiento. Lo estableció este procedimiento. Casa de Judá y casa de Israel, no te resistas. Porque si no reconoces a su Hijo glorioso, la ira de nuestro Padre está sobre ti. Y lo dice en Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante. Porque todo aquel de la casa de Judá y de la casa de Israel que se resista y no quiere recibir este glorioso beneficio de las misericordias de nuestro Padre, la ira de nuestro Padre va a estar sobre él. Es por eso que aquí en las Escrituras nuestro Padre nos enseña a nosotros mediante nuestro Maestro glorioso Mashiach Yahshua. Por eso que la profecía que aparece aquí, la profecía que aparece, ¿no es cierto?, los traductores engañosos,
en el libro Los Dispersos a Roma, y como muchos no lo entienden, porque no se nacen, porque opera en ellos el conocimiento animal, carnal y diabólico, aquí en el libro de los, del quinto libro, que es el libro de los Hechos, capítulo 28, Pablo está en el final de sus viajes. Porque si usted revisa el libro, el quinto libro, en el capítulo 13, cuando inicia el viaje por la voluntad de nuestro Padre inicia el viaje a donde los dispersos que están en diferentes naciones. ¿Dónde llegó primero? Escuchen. Y llegados a Salamina, anunciaban la voluntad de nuestro Padre. Anunciaban al Salvador, a Yeshua, la voluntad de nuestro Padre, de este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo. Llegado a Salamina anunciaban, ¿no es cierto?, la voluntad en la sinagoga, que se reunían en un día de reposo. Ya habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron, ¿no es cierto?, un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, vio un rebelde de la dispersión. Ya, entonces después, ¿dónde más? Dice, aparece aquí que fueron. Pablo, ¿no es cierto? Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía y Pisidia, y entraron en la sinagoga en un día de reposo. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y aquí empieza a hablar. Mire, escuchen. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, varones israelitas, a los que teméis, a los que temen, está hablando a los temores. ¿Qué es lo que es el temor de nuestro Padre? ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer. Nuestro Padre, el Elohim de este pueblo de Israel, está hablando en la sinagoga, no está hablando a los extranjeros que vivían ahí, no le está hablando, ¿no es cierto?, a los originarios de ahí, sino a los que, a la casa de Israel que estaban en ese lugar. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazos y levantados los sacó de ella. Y por un tiempo como de 440 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y nuestro padre les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, levantó por al rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado al hijo, he llevado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de la voluntad de nuestro padre levantó, ¿no es cierto?, a Yeshua, al Cordero, al primogénito. Y le colocaron, ¿no es cierto?, Jesús como Salvador. No, levantó y envió a Yeshua, a un Salvador, al Corderito. Antes de su venida anunció Juan el arrepentimiento. Anunció Juan el arrepentimiento, no el bautismo, el arrepentimiento, para que den frutos dignos de arrepentimiento, porque eso habló aquí, cuando estábamos hablando aquí en Lucas. ¿Qué decía? Mire, Juan decía a la multitud que salían para que se arrepintiesen. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque tenían que arrepentirse primero y después los frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, no, porque al fin y al cabo eso no le servía. Entonces nuestro Padre aquí, para que ustedes, para terminar esto aquí en cuanto a Pablo, al enviado, Pablo fue enviado primeramente y después volvió a Jerusalén, porque si ustedes ven el capítulo 15, volvió
¿no es cierto? Y se produjo un alboroto y tomaron preso a Pablo y lo querían matar. Y pues ahí apeló a César. Pero después, ya que venía del viaje, ya que hizo todo el viaje, aquí lo vemos, ¿no es cierto? En esto, aquí, Pablo, siervo de nuestro Padre, ahí donde los dispersos que estaban, ¿dónde? Los dispersos que estaban aquí aparece aquí en este último capítulo, en el libro, ¿no es cierto? En el quinto libro, en el cual estaba leyendo. Entonces, en el capítulo 28 colocaron una profecía porque la casa de Judá le rechazó. Escuchen, la casa de Judá le rechazó, no quiso. Y entonces por eso intervino en Pablo y les dijo, ¿no es cierto? Ahora yo voy a enviar a Pablo a un pueblo que no me buscaba. No está hablando de naciones porque nuestro padre no se relacionaba con las naciones, son inmundas. Entonces la profecía que pusieron aquí, miren, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló nuestro Padre por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. ¿A quién? A la casa de Judá. Y viendo veréis y no perceberéis a la casa de Judá. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente la casa de Judá. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que ahora a los gentiles de la dispersión, a la casa de Israel de los gentiles de la dispersión, es enviada esta palabra. Ahora a ellos, porque nuestro Padre lo había profetizado con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y aquí nuestro Padre lo cumple. No con pueblos extraños, no con pueblos extraños como Chile, como Bolivia, como un chileno, un boliviano, como, ¿no es cierto?, un sirio, como un griego, como un turco, como de todas estas naciones que estaban alrededor, nuestro padre las consideraba inmundas. Es más, nuestro padre le entregó instrucciones, no darás a sus hijas a ellos que son inmundos. Y a tus hijos, ¿no es cierto?, a las mujeres porque son inmundas. Por eso que ustedes escuchen bien y lean bien cuando habla de Edras. Edras, ¿quiénes fueron los que tomaron estos rebeldes? Fueron los príncipes, vale decir, los sacerdotes tenían mujeres extranjeras y habían tenido hijos. ¿Qué tuvieron que hacer para arrepentirse? ¿Cuáles son el fruto digno de arrepentimiento? Tuvieron que dejarla ir, expulsarlas. Lo mismo que nuestro padre hizo con Abraham, con la concubina. Sacó de la casa y del territorio y también a Ismael. Aquí todos estos habían cometido un grave, porque ellos sabían y se tomaron mujeres extranjeras y tuvieron que despedirlas juntamente con sus hijos. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. Entonces aquí, esta palabra, esta profecía de nuestro Padre, aquí lo pusieron los intérpretes engañosos, porque allá cuando Pablo tuvo que despedirse, dice, le dice al pueblo, a la casa de Judá, como ustedes se resisten a oír la voluntad de nuestro Padre ahora va a ir a un pueblo que no le buscaba. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Al que él expulsó a la casa de Israel que estaba en la dispersión. Y es por eso que llega. ¿A dónde dice? Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos de la casa de Israel. No de los judíos, sino que de los hebreos de la casa de Israel que estaban en la dispersión. ¿Dónde estaban aquí en este caso? En Italia. Pero este fue el último viaje, no en el principio. Pero colocaron esta profecía de Isaías, que aparece en Isaías 6, del 9 al 10. Fue cuando nuestro padre, cuando él empezó a anunciar, vio que empezó a anunciar ahí en Damasco, después empezó a anunciar en Jerusalén, y empezó a anunciar por todo, ¿no es cierto? Todo Jerusalén. Y esta profecía es para eso.
Ah, nuestro Padre ahora me envía a donde están los dispersos, porque ustedes rechazaron la voluntad de nuestro Padre. No le quieren reconocer. Sabe pues que a los dispersos, a los gentiles que están en la dispersión, es enviada, ¿no es cierto?, esta salvación. No a las naciones extranjeras extrañas, son inmundas. Nuestro Padre aquí cumple lo que Él decretó en Jeremías 31:31. Yo haré un nuevo procedimiento, un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Primeramente se estableció ahí en Belén de Judea, con la casa de Judá. Pero la casa de Judá le rechazó, como dice ahí en el capítulo 1 de Juan. A los suyos vino la casa de Judá y la casa de Judá le rechazó. Y aquí esta palabra que profetiza Isaías está hablando de los gentiles de la casa de Israel que están en todas estas naciones. Sabed pues que a la casa de Israel, que es gentilizada, que vive como extranjero, es enviada esta salvación de la voluntad de nuestro Padre. Y ellos, algunos van a oír, no ellos oirán, algunos van a oír, porque también le rechazaron. Vio que aquí, si usted ve el libro de los Hechos, ¿qué hicieron? Rechazaron. Oye, pero querríamos oír de ti lo que piensas que de esta secta, de que se expresaban por la voluntad nuestra esta secta que, pues ellos eran una secta que vivían engañosa, inmundos ellos, porque eran inmundos. Y nuestro Padre en su misericordia envía, ¿no es cierto?, esta gloria, en su voluntad y su mucha misericordia, ¿no es cierto?, a Pablo, un siervo, para proclamar este procedimiento, que tenían que reconocer a su Hijo glorioso, a su enviado. Y todo aquel que obedecía se arrepentía y empezaba a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre intervenía, hacía una conversión. ¿Qué significa la conversión? Resucitarlo. ¿Qué significa resucitarlo? Nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que es eso? Quitar la muerte y a las tinieblas, lavarlo y purificarlo para que venga la vida. Entonces, nuestro Padre hizo todo este procedimiento glorioso y Él lo decretó, ¿no es cierto?, mediante la Torá de Moisés, por todos los salmos y por todos los profetas, y nuestro Padre lo ejecutó, este procedimiento. Y este procedimiento nuestro Padre es para con la casa de Israel y la casa de Judá, que tenían que ser resucitados. Por eso Él les dice, pongan atención, casa de Israel y casa de Judá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el resplandor de gloria, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la puerta para entrar al reino de cielo. Bueno, en Juan, nuestro Padre habla en el capítulo 3 de Juan y dice así, a un principal. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, era fariseo de la doctrina farisea y era un principal. Este vino, ¿no es cierto?, donde nuestro Melech de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de nuestro padre Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro padre. Respondió nuestro Melech, Yeshua, o Yahshua, porque ya el reino de los cielos estaba en él, Yahshua HaMashiach, respondió Yahshua HaMashiach y le dijo, de cierto te digo que el que no nace, que no naciere, porque tiene que nacer de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Después le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que es de la voluntad de nuestro Padre, del agua, que es Mashiach, y aquí le pusieron el agua para poder, ¿no es cierto?, engañar que es un bautismo. No, no, no. De cierto te digo, que el que no naciere de la voluntad de nuestro Padre, nacer a través de Mashiach, que es la vida, y del Espíritu, que es la eternidad, no podrá entrar en el reino del cielo. Porque aquí les dice, miren, porque de tal manera nuestro Padre, en su mucha misericordia, en el cumplimiento de su voluntad,
introdujo, ¿no es cierto?, a su primogénito y vino sobre su primogénito Mashiach, el unigénito, para que todo aquel que obedezca el mensaje, para todo aquel de la casa de Judá, que de la casa de Judá, no para que digan aquí todo aquel cualquiera de cualquier nación o cualquier inmundo y extraño, no, para que todo de aquel de la casa de Judá obedezca, no se pierda en la condenación ni en el juicio, mas le sea concedido a través del arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento, vida y eternidad. Aquí está. Porque nuestro Padre no envió a su glorioso primogénito y a su unigénito, Mashiach Yahshua, de aquí le pusieron, porque no envió al mundo, no, porque nuestro Padre no introdujo a su primogénito para con el mundo, sino para el cumplimiento de su voluntad, para con la casa de Judá y la casa de Israel. Porque no envió, ¿no es cierto?, a su Hijo, ¿no es cierto?, a la casa de Judá, para condenar a la casa de Judá y a la casa de Israel, sino para que la casa de Judá y la casa de Israel sean salvos, sean librados del enemigo. El que obedece, ¿no es cierto?, el que obedece es libertado de la condenación y del juicio, pero el que no obedece, ¿no es cierto?, la condenación permanece y el juicio en él, porque no ha obedecido al enviado, al ungido Mashiach Yahshua, al Hijo de nuestro Padre Elohim. ¿Escucharon? Entonces nuestro Padre, para con la casa de Israel, la casa de Judá, establece todo en su mucha misericordia, este procedimiento. Porque la casa de Judá, todo está en una condición animal, carnal y diabólica. Gobernado por el imperio y la muerte, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y porque nuestro Padre lo habla, y algunos se quieren hacer los lesos, pero como no lo entienden porque no nacen de nuevo, son rebeldes, nuestro Padre les habla aquí en el primer libro, Mateo, en el primer libro del Nuevo Pacto, en el capítulo 23, en el versículo, miren, 31. Así que ustedes, casa de Judá, dan testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron. Hijos, ¿no es cierto? ¿Hijos de quién? De toda la casa de Israel, la casa de Judá, que maltrataron, porque ¿qué es lo que hacían con el profeta Jeremías? Lo maltrataban, le pegaban, lo metían preso, lo metían en un pozo séptico, eso hacía. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, ¿vio? De la rebelión, la medida de condenación. Serpientes, generación de víboras, son hijos del diablo, ¿vio? ¿Cómo escaparéis de la condenación del Seol y el abismo? Nuestro Padre venía a librarlos de la condenación en su grande amor, en su fidelidad gloriosa. Y envió a su primogénito glorioso, lo introduce, y vino sobre su primogénito, ¿no es cierto?, el reino glorioso, porque eso Juan vio, dice, cuando lo ordenó sumo Cohen, según la voluntad de nuestro Padre, según Melquisedec. Dice Juan que vio, se abrieron los cielos, él lo vio y vino sobre el primogénito a habitar el reino de los cielos. Por eso dice, habla, ¿no es cierto?, aquí en el segundo libro y cómo para que nuestro Padre les conceda esta gloriosa bendición de poder conocer, entender y comprender. Dice así, en el capítulo 1 del segundo libro que es Marcos, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido ¿de qué? De las palabras proféticas de la voluntad de nuestro Padre, y el reino de nuestro Padre se ha acercado por medio. Ahí en el Jordán vino el reino de los cielos. En esa condición fue llevado al desierto para hablar con este personaje. Y de ahí vino, ¿no es cierto?, en la gloria, porque ahí ya le rayó la cancha al enemigo. No, porque escrito está, no de pan vivirá el hombre para su vientre, sino que el hombre va a vivir ahora de vida, de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, la proclama por medio de su Hijo. El tiempo se ha cumplido, el reino de nuestro Padre se ha acercado. Arrepentimiento y obedecer la voluntad, no evangelio. Y aquí le pusieron una palabra inmunda, evangelio. Pongan atención.
y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y obediencia a la voluntad. Entonces nuestro Padre estableció este procedimiento. Escuchan, escuchen, casa de Israel y casa de Judá. Escuchen, todo este procedimiento nuestro Padre ya lo estableció. Todavía queda un tiempo para el arrepentimiento, en este caso de la casa de Judá y la casa de Israel, para reconocer a su glorioso Hijo, a su enviado Mashiach, Yahshua, glorioso. Y si hay algún extranjero de cualquier nación que reconoce a nuestro Abba, el Elohim glorioso de Israel, y quiere seguirle para servirle, que le ama y que le sigue para servirle por medio de su glorioso Hijo, que guarda el día de reposo, pongan atención al extranjero, y que abrace la voluntad, el hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de este nuevo pacto a través de su glorioso Hijo, nuestro Padre lo va a hacer nacer de nuevo. Nuestro Padre pues lo va a llevar, antes de llevarlo a su casa, lo interviene, lo convierte. ¿Qué significa una conversión? De muerte a vida. ¿Y cómo le da, no es cierto? Quita la muerte, lo lava, lo purifica y viene la vida gloriosa de Mashiach, Yahshua. Y después que nuestro Padre ve la vida de Mashiach, Yahshua, viene la eternidad. Y en esa condición lo lleva dentro de su casa al extranjero. Pero esto primero que todo es para con la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel. Sí que escuchen, Shema Israel, la voluntad de nuestro Padre. Ya nuestro Padre estableció todo este procedimiento por medio de su glorioso, su enviado, su Hijo, su primogénito y su unigénito, Mashiach Yahshua. Ya se produjo este nuevo pacto en el aposento alto. Los 119 comieron de la carne y bebieron de la vida del Mashiach. Porque aquel que no come la carne del primogénito y no bebe la vida, la gloriosa vida mediante la sangre del Mashiach, que nuestro Padre hace una obra primorosa ahí en el aposento alto, el pan sin levadura, que es una representación como que se hubiese sacado un pedazo de carne, nuestro Melech, el primogénito. Y después dijo, esta es la copa, este vino representa mi sangre del nuevo pacto, la vida del Mashiach, beban. Entonces, todo este procedimiento nuestro Padre lo estableció. Yo soy la resurrección. Tenía que su pueblo ser resucitado porque la muerte, vosotros sois hijos del diablo, dice ahí en Juan capítulo 8, y no lo quieren y no quieren entender. ¿Por qué? Porque aún así siguen viviendo metodologías. En Israel siguen viviendo metodologías. Siguen, ¿no es cierto?, adorando un muro, ¿no es cierto? Y nuestro Padre ya lo destruyó. Nuestro Padre no está ahí. Nuestro Padre ahora viene a habitar aquí adentro, no está ahí en una metodología. Nuestro Padre viene a habitar aquí adentro, lo dice en Juan. Lo dice aquí en el libro de Juan. Lo dice en el libro de Juan. Capítulo 14. Pongan atención del verso 21. Bueno, en el verso 20. En aquel día, después de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Porque nuestro Padre en Jeremías dijo, yo voy a establecer este procedimiento aquí adentro, a través de un nuevo nacimiento. No en cualquiera, nuestro Padre no iba a establecer un pacto en un inmundo. No, había que nacerlo de nuevo, quitar la muerte a este personaje y sacar a todas las tinieblas, lavarlo y purificarlo para que venga la vida. Eso es la resurrección, eso es el nuevo nacimiento, eso es la conversión que nuestro Padre hace para con todo aquel que obedece de la casa de Judá y la casa de Israel y cualquier extranjero. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio a todos ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre me concede este glorioso beneficio
de estar aquí para poder proclamar su voluntad en el nombre glorioso de su amado Hijo, Mashiach Yahshua. Nos veremos prontamente.